¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Nosotros somos el equipo I y vamos a presentar las malformaciones del tubo digestivo. Nuestro equipo está compuesto por Islas Martínez Leti Yasmín, Juárez Fernández Luis Alberto, Cepago Valdés David, que soy yo, y la clase la va a coordinar la doctora Alma Karina Bernardino González. Ya le puedes dar a la siguiente, por favor. Bueno, para empezar les voy a platicar un poco acerca de la atresia esofágica. Esta va a ser una malformación incompleta, bueno, más bien una formación incompleta del esófago que suele asociarse con la fístula traqueosofágica. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se presenta en aproximadamente uno de cada 3.500 nacidos vivos y el 90% de los casos se relaciona con la fístula traqueosofágica. Para aprender un poco más acerca de la epidemiología, podemos tomar en cuenta la regla de los 50, que esta nos dice que el 50% de los casos está asociada a malformaciones y de estas malformaciones, 50% son cardiopatías congénitas y el otro 50% tienen más de una malformación. 10% de estos casos está asociado a anomalías cromosómicas, como lo son el síndrome de Down, y 19 de ellos, 19% tiene criterios de Bacter, que esta es una asociación que por sus siglas en inglés, la V significa defectos vertebrales, la A atresia anal, la C defectos cardíacos, la T fístula traqueosofágica, la R anomalías renales y la L anormalidades en las extremidades. En cuanto a la etiología, aún es desconocida, sin embargo, se plantea la hipótesis de que ya que la tráquea y el esófago surgen a partir de una misma evaginación del endodermo, entonces, al momento de la formación, como ya sabemos, surge un tabique traqueosofágico. Sin embargo, al existir una atresia esofágica, lo que pasa es que hay una mala conexión entre las paredes y por lo tanto no va a haber una conexión completa o una buena conexión una buena separación entre la tráquea y el esófago. Y esto generalmente ocurre entre la semana 4 y la semana 8 de gestación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender de acuerdo si tiene o no fístula y si esta fístula está superior o inferior. Pero de manera general se va a presentar una dificultad respiratoria, intolerancia a los alimentos, secreciones excesivas y cianosis tras los intentos de alimentación, al igual que tos. En cuanto a la clasificación, se va a usar la clasificación de Vogt, que es la original, que fue propuesta aproximadamente en 1929, que posteriormente fue modificada por LAD en 1943. Esta habla acerca de 6 tipos, que la 5 y la 6 en realidad no son atresias, sin embargo igual entran en la clasificación. La primera, la tipo 1, es cuando hay una atresia de esófago con ambos cabos esofágicos ciegos y no hay fístula traqueosofágica. Esta se podría decir que es una atresia verdadera, o sea que es como que la atresia original. Luego, la tipo 2 es la atresia del esófago con fístula traqueosofágica superior y el cabo inferior es ciego, o sea, no se conecta a ningún lado. Por otro lado, tenemos la atresia tipo 3, que esta es la más común y por eso se las coloqué en negritas. Esta va a ser una atresia del esófago con fístula traqueosofágica inferior y el cabo esofágico superior va a ser ciego. Y luego, por otro lado, tenemos la tipo 4, que es una atresia del esófago con fístula traqueosofágica en ambos lados. La 5 es la también llamada fístula en H y esta no va a presentar una atresia del esófago. Y ya por último, la 6, que es una estenosis esofágica aislada. Esta ni siquiera va a ser atresia y tampoco va a tener fístula. Entonces, Paulina López, ¿de dónde se deriva el epitelio del esófago? ¿De qué capa embriológica? ¿Del mesodermo? ¿Del mesodermo? No. ¿De dónde, Brenda Juárez? Es del endodermo. Del endodermo. Y entonces, Paulina López, ¿cómo es que ocurre este tipo de atresia esofágica? A ver, háblame del tabique traqueosofágico.
Ya se congeló. No escuché lo último, doctora. De mi pregunta, Ajá, sí. ¿cómo es que se origina la atresia esofágica? ¿De dónde viene ese tabique traqueosofágico? ¿Cómo ocurre? ¿Como una invaginación? ¿Como una evaginación? Yo pienso que como una evaginación. Ujú. Sí, pero ya me estuda. Es que lo está diciendo tu compañera, entonces tienen que poner atención. Sí. ¿Cuál es la fístula traqueosofágica más frecuente? Adam, sí. Es pregunta de examen del La fístula profesional, traqueosofágica inferior. ¿cuál tipo? La inferior. Ajá, pero si te dicen el 1, 2 o 3, ¿cuál es la más frecuente? Ah, la 3. 3, ¿no? Se preguntan de todo el mundo, todo el mundo lo pregunta. Bueno, pues pongan atención, sigamos. Voy a apagar un poco mi cámara porque se está trabando, pero Ajá. ok. En cuanto al diagnóstico, se va a llevar a cabo de manera prenatal mediante ecografía o postnatal. Pero bueno, en el caso del diagnóstico prenatal, generalmente se observa politramnio, sin embargo, esto no va a ser un diagnóstico o bueno, no va a establecer un diagnóstico, ya que se puede observar en muchos otros trastornos. Y también puede estar ausente la burbuja gástrica fetal, pero esto solamente en el 50% de los casos. En cuanto al diagnóstico postnatal, se va a hacer mediante una sonda orogástrica o nasogástrica y mediante estudios radiológicos. Cuando queremos saber acerca de... Perdón por el ruido. Pero cuando queremos establecer un diagnóstico postnatal, lo vamos a hacer mediante una sonda, ya sea orogástrica o nasogástrica, y esto nos va a permitir ver la permeabilidad esofágica. Cuando hay una imposibilidad al introducir la sonda, entonces podemos hablar de un diagnóstico presuntivo de atresia esofágica. El diagnóstico se va a poder corroborar mediante un catéter radiopaco que determina la localización de la atresia en la radiografía, y esto se va a poder ver como en esta imagen, que se ve como la sonda va pasando, sin embargo se hace un poco curva, y en la imagen también podemos apreciar que se hace una dilatación del esófago proximal. Para el gold estándar para diagnosticar la atresia esofágica es el esofagograma, y este requiere de una pequeña cantidad de material de contraste que es hidrosoluble, porque normalmente los estudios radiológicos con contraste se hacen con bario. Sin embargo, en este caso lo vamos a hacer con un medio hidrosoluble, y esta debe de ser hecha por un radiólogo especialista y con un equipo específico. Y más o menos vamos a obtener una imagen de este tipo, en la que se puede ver el medio de contraste aquí atorado y no se ve nada hacia abajo. En esta imagen también podemos ver que la atresia que está puede ser de tipo 3 o 4, ya que si fuera una atresia de tipo 1 o 2, no habría nada de aire abajo, ya que no hay fístula. O bueno, la fístula está presente de manera superior, entonces no habría aire en el estómago. Bueno, la esofagograma sirve para diagnosticar una atresia. Sin embargo, para ver la fístula o saber a qué altura está, vamos a usar una broncoscopía. Entonces, a ustedes les va a tocar muy frecuentemente porque en el internado ustedes van a recibir bebés sanos. En los hospitales a donde vayan, que normalmente son regionales o de zona, quien recibe el bebé es el interno, a veces está el pediatra, a veces no, a veces está el residente, a veces está el interno, y cuando sale mal le tiene que andar gritando al residente o al pediatra, porque como hay tanto trabajo, pues no puede estar todo el mundo en todos lados. Entonces a ustedes les va a tocar recibir bebés que la mayor parte de las veces van a salir sanos, y van a meter una sonda para ver la permeabilidad esofágica. Y van a verificar lo que está sucediendo, como dice su compañera. Hay bebés que incluso meten la sonda y hace, como vieron ahí, como una, ¿cómo les diré? Da la vuelta, ¿no? Entonces se queda adentro y ustedes dijeron, no, pues ya pasó. Entonces, si está permeable, la sacan, y cuando le empiezan a dar de comer, empieza a vomitar o empieza con síndrome de dificultad respiratoria porque tiene una fístula. Entonces, es lo primero que deben de pensar cuando ese bebé ya le metieron la sonda o no pasa la sonda o le metieron la sonda y tiene problemas después de que comió.
Ajá, entonces, cuando les pongan ese tipo de casos, ustedes van a saber que es muy probablemente una fístula traqueoesofágica, ¿no? Muy bien, ¿seguimos? De donde se presente. Por ejemplo, en la tipo 1, en donde no hay fístula y solamente está la atresia, pues lógicamente no va a haber paso ni de aire ni de ningún otro material hacia el estómago. Entonces, por lo tanto, el abdomen que vamos a encontrar en el recién nacido va a ser un abdomen excavado o plano. Y en las imágenes radiológicas lo que vamos a ver es microgastria, ya que no va a haber ningún contenido en el estómago y los intestinos van a estar colapsados, como podemos ver en esta imagen que no se observa nada por debajo de las costillas ni del diafragma. Luego en el tipo 3, que es la más común, va a aparecer distensión abdominal, ya que el aire que pase por la tráquea también se va a dirigir hacia el estómago y entonces esto nos va a condicionar aire abdominal y distensión abdominal, como se ve en este bebé. Para el tratamiento, vamos a requerir de un tratamiento postoperatorio, que el objetivo va a ser optimizar el estado del recién nacido antes de la cirugía y generalmente va a prevenir una neumonía por aspiración. Esto se va a llevar a cabo primeramente con la suspensión de la alimentación por vía oral y vamos a también estar aspirando con sonda nasogástrica al bebé, ya que esto va a prevenir la aspiración de saliva deglutida. Y también vamos a favorecer una posición de cúbito prono más o menos a 30 o 45 grados, ya que esto favorece el vaciamiento gástrico y pues minimiza el riesgo de aspiración del ácido gástrico a través de la fístula. Y el tratamiento quirúrgico en general en el 90% de los casos, ya que se presenta una atresia de tipo 3, va a ser mediante una anastomosis primaria del esófago o una anastomosis terminal. Esta cirugía se lleva a cabo primero seccionando y cerrando la fístula y ya después diseccionando el bolsón proximal y ya por último llevando a cabo la anastomosis terminal como se ve en la imagen. Para el 10% restante, que generalmente son con atresias de tipo 1 o 2, en las que generalmente hay una brecha muy larga o también llamado long gap, que esto abarca aproximadamente de 3 o más vértebras, o sea, la atresia va a estar tan larga que no se va a poder hacer una anastomosis primaria y entonces el manejo para estos bebés va a ser primero una gastrostomía y ya después el médico decidirá si se puede hacer una elongación esofágica o una sustitución esofágica. En cuanto a las complicaciones, la principal complicación es la diesencia de anastomosis, que esto es cuando hay una salida del contenido intestinal o de los gases a través del drenaje. Y otro de los complicaciones es la dificultad alimentaria o el reflujo gastroesofágico. Esto se va a dar debido a la escasa motilidad. Esta escasa motilidad se puede explicar ya que cuando está la anastomosis terminal del esófago, el cabo proximal va a quedar más grande que el distal. Entonces esto va a condicionar a una escasa motilidad. Cuando el tratamiento del reflujo no se lleva a cabo de manera correcta o no hay respuesta, entonces se puede hacer una funduplicatura de Neisen, que esto es con el objetivo de que el esfínter esofágico inferior funcione de mejor manera y ya no haya este reflujo. Entonces, a la mayor parte de los bebés les va un poco mal al inicio. Acuérdense que está atrésico, pero no está bonito, ¿no? Entonces, cuando el cirujano decide cerrar, se quedan con mucha mala motilidad del esófago. Entonces, por lo regular, a veces tragan y les duele. O hay veces que esperan a que se suban de peso y se elongan más para poderlo conectar. Entonces, sí es una enfermedad que les causa mucha morbilidad, ¿no? Entonces, hay casos así muy tristes donde terminan en gastrostomía para poderlos alimentar y ¿Soy yo o la doctora se trabó? Se trabó, ¿verdad? Se, Ajá. Sí, se trabó. se cortó.
ser bastante móvil. Seguimos con atresia duodenal. Recuerden también que a pesar de que la bibliografía diga que se hace con broncoscopía, es muy difícil. Broncoscopía pediátrica en el país hay bien poquita. En la raza, en siglo XXI, en el y en puros hospitales de tercer nivel, ¿no? Entonces, para que llegue un niño hasta allá, está muy difícil que lo acepte, ¿no? Porque hay mucho requerimiento de ese servicio. Entonces, solamente que esté en tercer nivel o que tenga ese tipo de posibilidades se puede hacer el diagnóstico. Eso sería lo ideal para verlo sobre todo la fístula traqueoesofágica, ¿no? Cómo está la vía aérea. Sin embargo, pues ahí hablaban seguramente, si ya lo leyeron, que seguramente ya lo leyeron todo, ¿verdad? Hay algún problema en ponerle contraste, ¿no? Porque dicen, bueno, yo no sé si tiene una fístula y si le pasa un poco de contraste, se vaya a ir a la vía aérea y le hace una neumonía o un SIDA. Ese riesgo es el que cometemos realmente en los hospitales públicos, ¿no? Desafortunadamente. Le ponemos bien poquito de contraste y ya de ahí determinamos si tiene una fístula esófago-traqueal, no sé, que conecta a la tráquea y con eso nos damos el diagnóstico, ¿no? Y es poquito porque pues si no puede hacer una neumonía severa, terminar intubado o terminar con síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, ¿no? Es lo que se hace, ahí dice la literatura, idealmente no, porque si no se puede complicar, se puede broncoaspirar, pero es lo que se hace en los hospitales públicos. Bueno, y ahora sí, seguimos con atresia duodenal. Ok, doctora. Pues vamos a pasar por atresia duodenal. La atresia duodenal se define como tal como la incapacidad para el paso del contenido gástrico hacia el yeyuno a través del duodeno. La incapacidad es producida por una reducción total de la luz del intestino, que a comparación de la estenosis, esta sí tiene al menos una pequeña porción de luz, en este caso no, ninguna. ¿Puedes pasarle epidemiología, por favor? Ok, ahora vamos a hablar de la epidemiología. Esta atresia duodenal sucede en uno de cada 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos. Afecta a los niños con mayor frecuencia que las niñas. Y este padecimiento se asocia generalmente en el 45 a 65% con anomalías como la trisomía 21, en caso de casi la mitad de los casos, malformaciones cardíacas en el 25 al 65% de los casos, rotación anómala de los intestinos en el 30% de los casos, y de todos modos, los padecimientos asociados más comunes dentro de la atresia duodenal son la prematurez y el retraso del crecimiento, de todos modos. Pero esos ya son parte también de las condiciones del nacimiento. Generalmente es asociado a la prematurez. Incluso cuando tienen un paciente con síndrome de Down que nació, los bebés con síndrome de Down tienen muchas patologías, muchas cardíacas, y lo primero que debes de vigilar cuando nace un bebé con síndrome de Down es eso, que coma bien. Entonces, casi lo van a ver cuando están ahí rotando en el internado, que es una asociación muy clara, ¿no? Bebé con síndrome de Down y con atresia duodenal, o con páncreas anular. Exactamente, el páncreas anular, que es también una de los tipos de atresia extrínseca que existe dentro de estos pacientes. Pero vamos a hablar sobre la fisiopatología. Ya estamos en desarrollo. Como tal, dentro de la embriología del feto, encontramos que cuando en el inicio de la cuarta semana de gestación, ahí es donde inicia el desarrollo del duodeno, y a partir de la porción caudal del intestino anterior y cefálica del intestino medio, es donde se va a conformar esta porción. Dentro de la quinta y la sexta semana, la luz duodenal se va a obliterar temporalmente, o sea, se va a reducir y no va a existir como tal la luz duodenal en estas semanas. Esto se va a suceder por un proceso de revestimiento epitelial que experimenta una fase proliferativa, rápida, que ocluye completamente la luz. Así es como llegamos a la 11ª semana, que es donde se permite la recanalización de la luz duodenal al formar grietas o fenestrar toda esta porción duodenal para que vuelva a existir la luz dentro de esta porción. Alguna situación anómala dentro de estas etapas es la razón por la que se cause la atresia. Bueno, un tipo de atresia en específico que es la intrínseca. Lo puedes pasar a la siguiente. ¿Por qué hablo del tipo de atresia intrínseca? Porque vamos a tener dos tipos de obstrucciones en el caso de la atresia duodenal, ya sea la extrínseca o la intrínseca. Dentro de la intrínseca tenemos la presencia de membranas, obstrucciones simples, ya sea por los diafragmas, como es la manga de viento, es uno de los ejemplos más comunes,
las separaciones completas del segmento proximal y distal. Realmente no existe comunicación entre la segunda porción del duodeno y la tercera. Y la extrínseca, que como dijo la doctora, el páncreas anular es uno de los padecimientos que ocurre dentro de los prematuros, principalmente los síndromes de Down, en las que la porción dorsal y ventral del páncreas, vamos a decir que abraza a la segunda porción del duodeno y oblitera completamente la luz de este. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Dentro de las clasificaciones de la atresia, vamos a tener que se divide en tres. La clasificación se llama de Gray y de Skandalakis, y el tipo 1, que va a ser generalmente el 92% de los casos, va a presentarse con una membrana formada por mucosa y submucosa, que es el tipo 1A. Eso es lo que es comúnmente encontrado dentro de los pacientes. Esta no tiene defecto en la capa muscular o en el mesenterio. Esta base de la membrana usualmente se encuentra en la segunda porción del duodeno, que es donde, como les había dicho, es donde se presenta más la atresia. La tipo 1B, perdón, permítame. Ya. La tipo 1, tipo B también, es donde vamos a encontrar el diafragma, que eso es como una invaginación sobre la tercera porción del duodeno, que es lo que causa la atresia como tal, una extensión del tejido de la segunda porción que no tiene paso completo de ningún tipo de nada. Y la obstrucción intrínseca, que es como tal la aparición de una hipertrofia también del canal de la segunda porción del duodeno. Y el tipo 2, que es el 1% de los casos, se presenta como un cordón fibroso que conecta dos cabos ciegos duodenales, y aquí el mesenterio se encuentra íntegro. En este caso podríamos hablar como en el momento del desarrollo embrionario, no existe la recanalización, por ejemplo, y nada más se encuentra como un tubo fibroso, o cordón fibroso, perdón. Y el tipo 3 es donde existen los dos cabos duodenales, pero son ciegos, no tienen ningún tipo de conexión, están completamente separados. Esto nos va a servir para el tratamiento. Pero bueno, vamos a pasar al cuadro clínico. El cuadro clínico en los neonatos va a depender completamente si la obstrucción es completa o incompleta. Como dije, a veces se presenta como atresia o estenosis. Y de la ubicación como tal de la obstrucción respecto a la ámpula de Vater. Aquí pueden observar donde estamos hablando de la ámpula de Vater. Más del 80% de las obstrucciones son post-Vater, entonces el contenido de lo que vamos a encontrar como uno de los síntomas característicos de este padecimiento, que es el vómito, va a diferir de acuerdo a esta posición de la obstrucción, de acuerdo a la ámpula de Vater. Si la encontramos post-Vater, va a ser de contenido biliar en las primeras 48 horas del recién nacido, y si es pre-Vater, va a ser de contenido gástrico. En puede haber o no distensión abdominal. Realmente esta distensión va a depender completamente del contenido de gas dentro de estas porciones. ¿Por qué vamos a hablar del gas? Bueno, lo vamos a ver, pero de todos modos pueden o no haber porque sí existe salida del gas. Puedes pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a diagnosticar este padecimiento? En la época prenatal, dentro del seguimiento de la madre, podemos ver en una ecografía prenatal después de las 24 semanas de gestación, cuando tenemos el antecedente con una madre que haya tenido polidramnios en las gestaciones anteriores, o en este caso el mismo, aquí podemos detectar dos estructuras llenas de líquidos compatibles con una doble burbuja, así se le llama este signo ecográfico. Y se presenta en el 44% de los casos de atresia duodenal. Es característico dentro de las ecografías a partir de la 24 semana de gestación. Y esta sensibilidad de la ecografía prenatal es mayor en las atresias más proximales, o sea, las atresias que se encuentran pre-Vater. Ahora, le puedes pasar a la siguiente. En el neonato, ya cuando el paciente ha nacido, vamos a indicar lo que es un poquito más sencillo, es una radiografía. También bueno, ahorita sigo con eso, si no me voy a confundir. Primero se recomienda la radiografía, una radiografía tóraco-abdominal, y aquí podemos observar el signo de doble burbuja. Para observar este signo de doble burbuja se va a inyectar de 40 a 60 mililitros de aire, de gas, a través de una sonda orogástrica para observar bien estas estructuras. La presencia de gas en el estómago y en el bulbo duodenal, sin aire que pueda seguir el mismo tubo digestivo, va a ser
lo que nos puede llevar a lo que es el signo de doble burbuja. Y estos de los principales diagnósticos por imágenes para atresia duodenal. También es pregunta de examen, ¿eh? Hasta eso me lo preguntaban en el Nacional de Residencias. ¿Qué imagen en una radiografía de un recién nacido tiene doble burbuja? Y te ponen todos los diagnósticos. Entonces, esa es muy clásica. Doble Exactamente. burbuja, atresia duodenal. ¿Ok? Duodenal. Y si existe paso de aire, que aunque sea mínimo dentro del tubo, esto ya no es una atresia, ya sería una estenosis. Como hablé, pues, existe todavía luz dentro del duodeno, ¿no? Después pasar a la siguiente. El siguiente es un ejemplo igual del signo de doble burbuja. Como vemos que ya no pasa a partir del bulbo duodenal y sí se encuentra el gas atorado en esta parte, ¿no? Pero bueno, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? Ok, el tratamiento inicial como tal consiste en una descompresión gástrica con una sonda nasogástrica. Vamos a reponer líquidos y una corrección de las alteraciones electrolíticas. Como ya dije, como los síntomas se presentan a las 48 horas del recién nacido, es tener el control para poder proceder a los siguientes procedimientos. Generalmente, cuando tenemos una, ¿cómo se llama? Una atresia duodenal, perdón, del tipo 1, vamos a seguir con un tratamiento quirúrgico que va a ser derivado completamente de la obstrucción. En esta se va a indicar, por ejemplo, si es una membrana, un diafragma, una resección de membrana por duodenal que esté fenestrada o no, porque a veces las membranas pueden estar fenestradas, pero muchas veces no, su luz está completamente cerrada, ¿no? Y esta se va a realizar para endoscopía. Generalmente, como dijo la doctora, pues una endoscopía, se realiza el procedimiento, se puede abrir y ya se puede recanalizar. Pero estás con el riesgo de que si se hace la membrana y en una parte distal de a partir de la atresia principal que tú observaste en la endoscopía, puede que exista una obstrucción adelante. Entonces también hay que evaluar cuando se realice este procedimiento de una función sobre la membrana si existe una función más distal a partir de la principal. Y en el caso, si tenemos una atresia duodenal de tipo 3, que no existe una comunicación como tal entre las porciones del duodeno, entre la segunda y la tercera, ya podemos hablar sobre una duodenostomía. Así se debe realizar, si, bueno, lo pueden observar, la imagen es la, perdón, ¿alguien habló? ¿No? Ok. La imagen es donde realizan una abertura de estas dos porciones del intestino y ya es como las conectan y se puede volver a ver. Pues habitualmente no es tan fácil como, ay, le meto allí y a ver si se abre. Entonces, normalmente sí son cirugías abiertas y bastante complicadas porque normalmente va a estar muy, muy pequeño ese tubito, ¿no? A lo mejor necesita que lo deriven y va a tener que tener ileostomía un rato. Las ileostomías usualmente, o sea, es como que parte del intestino, haz de cuenta, como está esa región muy friable y si la reconectas no pega, lo que hace cirugía pediátrica, que es su área, es ponerle una sonda de gastrostomía eh, para que se alimente de ahí y conectar otra parte del intestino lo más que se pueda al estómago para que pueda existir alimentación enteral. Pero sí es muy comórbida, es decir, sí es muy probable que encuentren cavitos muy, muy delgados, ¿no? Entonces es una cirugía habitualmente compleja. Es compleja porque también se debe de evaluar. Ahorita, por ejemplo, mencioné sobre que se podía realizar una resección de membrana, ¿no? Por endoscopía, pero generalmente se debe evaluar como tal y detectar atricias intestinales proximales o distales a partir de la duodenal, la que es detectada primero, y generalmente es el abordaje a cielo abierto, como dijo la doctora. Así Y es. se ha descrito el abordaje laparoscópico como tal. Eso sí, Pero se bueno, hace todavía, afortunadamente más, ¿no? El laparoscópico. Muy bien. exactamente. Bueno, la siguiente, ¿le puedes pasar la siguiente, por favor? La siguiente es una imagen sobre la resección a través de una endoscopía de la membrana duodenal fenestrada. Podemos realizarlo si van a rotar por gastro, ahí van a poder ver esas. Pero bueno, vamos a O hablar sobre cirugía las... pediátrica. Exactamente. Vamos a hablar sobre las complicaciones de este padecimiento. La mortalidad postquirúrgica a partir de estas intervenciones, la inmediata se reporta entre un 3 y 5% relacionado con malformaciones asociadas. Como mencioné en la epidemiología, puede tener otro tipo de comorbilidades y puede complicar la cirugía.
A largo plazo, podemos tener un retardo del vaciamiento gástrico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, megaduodeno, síndrome de asa ciega y oclusión intestinal secundaria bridas. A partir de que todo se realice como sueño uno que se realice, o sea, que salga todo bien, la sobrevida reportada es aproximadamente el 95% de los casos a partir de este padecimiento como tal. A veces generalmente aislado, pero bueno, es un buen pronóstico a partir de todo lo realizado con este padecimiento. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, de la tercera A ver, malformación que... Aguántame tantito. Espera. Vamos a ver si están poniendo atención. Sí estoy viendo, que no estén viendo su celular y estén ahí perdidos. A ver, Brenda Elizabeth Méndez Galindo. ¿Cuál es el signo radiológico de la atresia duodenal? La doble burbuja de aire. Bueno, sí están poniendo atención. Listo, ya. Seguimos. Muy bien, entonces nuestra tercera malformación que vamos a tener va a ser la estenosis hipertrófica de píloro. La siguiente, por favor. Como tal, la estenosis hipertrófica de píloro, como dice su nombre, va a ser una hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares del esfínter pilórico. Y estas van a generar una obstrucción del canal pilórico e impidiendo el paso hacia el duodeno. Esto no tiene un origen muy claro, sin embargo hay muchos factores de riesgo, los cuales vamos a ver más adelante, que pueden predisponer a esta estenosis. La epidemiología se encuentra que en México hay 1.5 a 3 casos por 1,000 recién nacidos vivos. Tiene una mayor prevalencia entre las 2 a 9 semanas de vida y hay una mayor prevalencia en el sexo masculino en relación 4 a 1 respecto a las mujeres. Y tiene una mayor prevalencia en primogénitos varones, lo cual pues, nos indica una relación genética que tiene este padecimiento. La siguiente, por favor. En cuanto a sus factores genéticos que tenemos, se han encontrado algunos polimorfismos en los locis del cromosoma 3, en su el brazo pequeño del cromosoma 3, en el loci 25.1, y en el brazo largo del cromosoma 5, en el loci 35.2, que una alteración de estos genera una inervación anómala del plexo mientérico, lo cual genera también una hipertrofia e hiperplasia de las células en esta zona. En cuanto a factores intrínsecos del recién nacido, tenemos una alergia a la proteína de la leche, tenemos también antecedentes familiares de enfermedad hipertrófica del píloro, estenosis hipertrófica del píloro, perdón. Factores extrínsecos como la administración de macrólidos, eritromicina, y aunado a esto, pues obviamente la exposición a Helicobacter pylori. También es importante un antecedente de administración de prostaglandinas tanto al neonato como a la madre y un antecedente de tabaquismo materno. La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener pues de inicio pues el proceso de hipertrofia e hiperplasia que se va a mantener asintomático durante las primeras 2 semanas aproximadamente. No es hasta la tercera semana que se debuta con la obstrucción consolidada del canal pilórico, que esta genera que al momento del ingreso de alimento, ya sea en forma de leche o incluso agua, las ondas peristálticas gástricas compensatorias traten de pasar a través de este esfínter pilórico hipertrofiado y que esto no permita que haya un paso a través de y pasar al duodeno. Esto nos va a generar que, pues, evidentemente estas ondas peristálticas tienen que sacar el alimento a algún lado y lo regresen y generen el vómito que vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Obviamente una restricción del aporte nutricional va a generar un balance calórico negativo y una detención del crecimiento ponderal del lactante. Si no se detecta a tiempo y hay una persistencia de podemos tener alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia, la hipopotasemia y algo patognoménico de este padecimiento es la alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Por qué?
porque pues constantemente vamos a estar expulsando iones cloro e hidrógeno por la émesis repetida, y nos va a generar que pues estemos perdiendo estos iones junto con, en menor medida, pero igual importante, el de sodio y de potasio. Además, para tratar esta hipopotasemia, el riñón aún va a excretar aún más sodio y nos va a generar que junto a este se provoque una orina ácida por una concentración alta de cristales de amonio y de algunos aniones ácidos. La siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, los recién nacidos a término van a tener un característico vómito en proyectil. Como ya lo había mencionado, pues este estómago hace un peristaltismo bastante fuerte, compensatorio a esta obstrucción, y tiene que sacarlo de alguna manera, ¿no? Entonces van a ser en proyectil, van a ser no biliares, esto es muy importante, van a crecer de esa bilis, van a ser postprandiales, y van a ser episódicos al inicio, es decir, no van a ser todas las comidas. Sin embargo, van a progresar a ser, cada que intenta darle de comer la madre, va a vomitar el lactante. Van a ser blancos amarillentos, y la madre usualmente refiere que el volumen vomitado es mayor al suministrado en el biberón. Usualmente, al contrario de pues alguna otra enfermedades que limiten la alimentación, el neonato se va a encontrar, y el lactante se van a encontrar hambriento y ansioso, es decir, porque no tiene ninguna causa subyacente más que la obstrucción anatómica para la limitación de la alimentación. Vamos a tener constipación, y de esta constipación vamos a tener movimientos intestinales disminuidos. Vamos a tener el signo del biberón, que va a ser observado cuando le suministremos algún líquido al lactante. Vamos a poder apreciar, como lo vemos en la imagen izquierda, cómo se sucede el peristaltismo compensatorio del estómago, ¿no? Iniciando desde el fundus gástrico hasta terminar en la porción antral del estómago. Va a ser posible la palpación de la oliva pilórica, precisamente porque pues esta porción está hipertrofiada, y lo vamos a poder hacer mediante el levantar al lactante. Imaginemos que lo tenemos acostado, el hecho de levantarlo del cuello y del tórax por la espalda, y vamos a tratar de palpar el hipocondrio derecho. Si esto, bueno, vamos a poder palparlo como una masa dura y móvil. Si no es posible el poder palparlo de manera tan fácil, podemos lo que es levantar la pierna del lactante y flexionarla hacia su tórax, y tratar de, con esa misma mano con la que estamos flexionando, tratar de palparlo. Asimismo, algunas otras alteraciones que vamos a tener va a ser la anuria y oliguria, y una ictericia hiperbilirrubinémica no conjugada. Esto va a ser raro, pero sí, suele suceder. Se dice que en un 5% de los casos suele suceder esta ictericia hiperbilirrubinémica no conjugada. En los recién nacidos pretérmino, una diferencia muy puntual en cuanto al cuadro clínico es que el vómito no va a ser en proyectil. Es la única diferencia en cuanto al cuadro clínico. Bueno, ahí hay cosas muy importantes. Van a llegar muy clásicos a urgencias, como esos bebés hombres en su segunda semana de vida, primogénitos. Eso es muy clásico, ¿no? Como lo acabo de comentar. Pero no es tan clásico que vomiten en proyectil. A veces nada más llegan con vómitos y tampoco llegan con esa peristalsis, ¿eh? No es como lo más clásico. De hecho, ese bebé es un poquito más grande. Y la oliva pilórica no se puede sentir en un bebé despierto, ¿no? Entonces, habitualmente cirugía pediátrica lo que hace es sedarlo y tocarle la panza, porque pues no puedes tocarle hasta el páncreas y hasta allá atrás. Entonces, solamente sedados se pueden ver esas olivas. Se pueden sentir esas olivas pilóricas, que se siente como si fuera una aceituna, pero es en sedados, ¿eh? No lo van a encontrar en niños despiertos. No vayan a ver a un paciente, digan, bueno, pero no le siento la bola, o no tiene esa peristalsis. Si no tiene. Si tiene 2 semanas de vida y es hombre y es primogénito, eso es probablemente, muy probablemente, una hipertrofia pilórica.
¿ok? Pero no se queden con ese cuadro. Recuerden que la medicina tiene algunos signos y tienen que complementarlo con lo que ahorita les voy a decir su compañera. Adelante. Así es, y bueno, de las complicaciones que tenemos, pues debido a que hay una restricción y una emesis constante, una restricción nutricional, vamos a tener pues la alcalosis metabólica hipoclorémica, la hipocalemia e hiponatremia ya mencionadas, un cuadro de deshidratación severa si se deja avanzar el cuadro, y una disminución del crecimiento ponderal nuevamente si se deja avanzar el cuadro. En cuanto al diagnóstico, pues principalmente va a ser clínico, la sospecha clínica que ya nos había comentado la doctora, considerando los antecedentes de importancia del lactante. Y nos podemos apoyar en cuanto a diagnóstico de imagen, si es posible, con la ecosonografía pilórica. Y bueno, como complemento, pues tenemos en la radiografía el signo de la oruga, que lo que vamos a tener es, pues, obviamente un incremento en el volumen gástrico y una deformación del mismo. O sea, la silueta gástrica no va a ser, no va a ser uniforme y vamos a tener dilataciones y contracciones por anillos de contracción que vamos a obtener. Ahí cómo diferenciarías en esa imagen que parece de doble burbuja, ¿no? Uh-huh. Así vista. ¿Qué diferencia tendrías en ese paciente con una atresia duodenal? Pues en todo caso que hay un leve paso de contenido hacia el duodeno, ¿no? Otra cosa. El duodeno está del lado derecho, ¿no, doctora? Sí está un poco más abajo, pero otra cosa. Clínicamente, sí, epidemiológicamente. El atrésico duodenal, desde que nace, ya tiene esos síntomas de vómito. Uh-huh. Y el hipertrófico pilórico anda comiendo y en la segunda semana empieza a hacer eso. Eso es muy clásico. Uh-huh. Sí. Vale, sigamos. Gracias, doctora. Y bueno, en cuanto a los hallazgos de la ecosonografía pilórica, vamos a tener en cuanto a mediciones, tenemos que tener un grosor pilórico mayor a 3 a 4 centímetros de la pared, una longitud pilórica mayor a 14 a 18 centímetros y un diámetro total del píloro mayor a 15 a 18 milímetros. Aunado a esto, en un artículo me encontré el signo del pezón o nipple sign, que literalmente aquí lo podemos ver en la figura D. Es como la misma contracción fisiológica bueno, no es contracción fisiológica, la contracción del píloro por la hipertrofia y pues una abertura del antro gástrico, ¿no? También podemos tener imágenes de doble riel que pues, son indicativos de estrechamiento intestinal, dado que pues, hay una inexistencia del paso de contenido hacia esta región. En cuanto a hallazgos de laboratorio, pues la alcalosis hipoclorémica, el bunicreatinina, nos pueden dar o orientar para estadificar si hay deshidratación o signos de lesión renal, la bilirrubina para checar la hiperbilirrubinemia no conjugada, el examen general de orina nos va a dar un pH ácido con un amonio aumentado. Y bueno, algo que destacar es que si la ecosonografía no es concluyente, puede ser ya sea por espasmo pilórico, bulbo duodenal lleno de líquido que no permita la visualización correcta o abundante gas intestinal, se puede hacer una serie esófago-gastroduodenal. Y si esta serie esófago-gastroduodenal no es concluyente, se puede realizar una endoscopía. Siempre ir agotando las opciones. Entonces, el diagnóstico, el estándar de oro para diagnóstico de hipertrofia pilórica es el ultrasonido, ¿eh? Y esos hallazgos, apréndanselo porque se los van a preguntar, ¿ok? Pero es el ultrasonido. Muy bien, seguimos. Los diagnósticos diferenciales van a ser la dispepsia transitoria del lactante, que pues esta va a tener remisión sin ningún tipo de intervención, espasmo pilórico, la hiperplasia foveolar secundaria a la alergia de la proteína de la leche, que pues en estos pacientes vamos a tener pues signos y síntomas de atopia, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, hernia yatal, páncreas ectópico, la poliposis hipertrófica gástrica, que va a ser también de carácter obstructivo, y dos que son extragástricas,
bueno, extradigestivas más bien, pero son muy importantes, son la hipertensión intracraneal y la acidosis tubular renal, que nos van a dar los vómitos en proyectil, que ya habíamos mencionado. En cuanto al tratamiento, pues lo primero va a ser la reposición de líquidos. Cuando no hay signos de deshidratación severa, obviamente, pues vamos a tener todo lo de base. Líquidos de 120 a 150 mililitros por kilogramo al día, glucosa de 5 a 8 miligramos, sodio, potasio y cloro de 2 a 3 miliequivalentes, y adicional la posición semi-Fowler para poder facilitar, ¿no? Bueno, facilitar la hidratación del mismo. Algo que es importante aquí es que va a ser parenteral la hidratación. No va a ser pues obviamente por cuestiones de que, por cuestiones anatómicas no va a tener hidratación oral. Con signos de deshidratación vamos a tener un inicio de tratamiento dependiendo de las alteraciones hidroelectrolíticas que tenga el paciente, y se suele iniciar con bolos de 20 miliequivalentes por litro de cristaloides isotónicos. La sonda orogástrica no es común usarla en estos pacientes y pues obviamente es recomendado reponer el gasto aumentado con solución salina al 0.9%. Estos pacientes tienen una recuperación en caso de que tengan alteraciones hidroelectrolíticas leves o moderadas de 24 a 72 horas. Pero si hay una hiponatremia severa, bueno, esta es la más importante, ¿no? Se debe de realizar una recuperación aproximadamente en 5 días, debido a que si se hace una reposición muy rápida, hay altas probabilidades de generar un edema cerebral a estos pacientes. En estos y también en los Y en adultos. todos. Ajá, En todos. sí. Pero son más susceptibles los recién nacidos y los prematuros. Porque ellos con sodios de 170, que un adulto lo puede tolerar, hacen hemorragia cerebral, o con hiponatremia también hacen edema cerebral, ¿no? Así es. Y bueno, el tratamiento quirúrgico que vamos a tener, pues va a ser la pilomiotomía de Frederick Ramstedt, que también es llamada la reina de las intervenciones quirúrgicas por tener una tasa de éxito del 100% básicamente. Sus abordajes son 3: la incisión transversa en el cuadrante superior derecho abdominal, la incisión periumbilical y el abordaje laparoscópico. Este es el más recomendado debido a pues, su carácter poco invasivo que tiene. Y lo que se va a hacer es básicamente hacer una resección longitudinal del canal pilórico y seccionar la parte hipertrófica y hacer una anastomosis. Una de las ventajas es que pues, se va a hacer un ayuno de 8 horas y pues básicamente ya se pueden empezar a tratar de hacer las pruebas para la restitución de la vía oral. Algunas complicaciones que hay, que son muy raras, pero posibles, son la ruptura de la mucosa duodenal transoperatoria, la piloromiotomía incompleta y la infección y debridación de la herida. El retiro de los puntos suele hacerse a los 7 días del postoperatorio y una cita de control en 4 semanas, tanto para valorar la ingesta por vía oral y el incremento ponderal de peso. Cuidados postquirúrgicos, básicamente lo que se va a hacer es infiltrar con bubicapaína la herida a 1 mililitro por kilogramo con el fin de disminuir el dolor postoperatorio inmediato. Después se puede administrar paracetamol si se requiere en 15 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Y pues el ayuno por 8 horas que ya había mencionado, con soluciones normales, ¿no? 120 mililitros por kilogramo al día. Que se suspenderán al tolerar la segunda toma de leche modificada en proteínas o seno materno, que es lo que vamos a ver a continuación. Y ya por último, pues el reinicio de la vía oral. La primera prueba va a consistir en la administración de electrolitos orales o solución glucosa del 5% en un volumen de 20 mililitros o seno materno cada 2 horas por 3 tomas. Si lo tolera, se pasa a la siguiente prueba, que es leche modificada en proteínas en un volumen de 20 mililitros o seno materno cada 2 horas por 2 tomas. Si se tolera, aquí en este punto se corta la alimentación parenteral, la hidratación parenteral y
se hace la tercera prueba, que es la leche modificada en proteínas a un volumen de 30 mililitros o el volumen previo que toleraba el lactante previo a la cirugía. Se hace, o en su defecto, una administración de seno materno cada 3 horas por 2 tomas. Y si es tolerado completamente, pues ya se hace una alimentación a libre demanda por vía oral. Ahí vamos a parar. Entonces, la cirugía es súper fácil de hacer. Bueno, la cirugía pediátrica. Hace una incisión de 2 centímetros, saca el píloro y lo único que hacen es como trozarlo. Que ya. Súper fácil. Y se trata a su casa sin problemas, con una cicatriz muy pequeña y sin complicaciones, ya comiendo súper bien, ¿no? Entonces es una enfermedad del cual no se puede morir actualmente porque es fácil de diagnosticar y fácil de tratar. ¿Ok? A ver, Yasmín, Lady Yasmín. Voy a poner un caso clínico. Llegas, estás en el internado y estás en urgencias pediátricas. Te llega un paciente de 15 días de vida, un hombre que nació a término, producto de la gesta 1 de madre de 22 años, con buen peso. La mamá te comenta que ha estado comiendo bien, que está tomando seno materno, es que solo hace una semana le dio una infeccióncita en la garganta, lo llevó a similares y le dieron eritromicina y paracetamol y ambroxol. Y como otro antecedente de importancia, que hace 5 días le hablaron y resulta que el también neonatal salió con hipotiroidismo, ¿no? Ya al día siguiente tenía su cita con pediatría para ver eso del hipotiroidismo. Entonces llega con un cuadro caracterizado por vómitos incoercibles, ¿no? Vomita todo lo que come y es muy agudo. Tú le mandas hacer ultrasonido, que ya sabes que es el estándar de oro, y diagnostica hipertrofia pilórica. ¿Cuáles de los antecedentes que te acabo de comentar son positivos para hipertrofia pilórica? Que serían los vómitos, No, ¿cuáles antecedentes? o sea, de los... Que es primogénito, ¿no? Es primogénito, muy bien. Ajá, que empezaron a partir de los 15 días, que es masculino, Ajá. que pues serían todos, ¿no? Es varón. Sólidos, ¿no, doctora? Dijo eritromicina. Con la Lleva eritromicina. 15 días de nacido. Muy bien, que tiene 15 días, ya lo comentó, pero el otro antecedente de importancia es que le dieron Varón. eritromicina hace una semana. ¿No? El hipotiroidismo ahí no cuenta otro antecedente de la leche materna. Lo que cuenta ahí es lo que acabas de comentar, más el macrólido, ¿no? ¿Qué otro macrólido conocen aparte de la eritromicina? Ya ni se usa la eritromicina, es terrible. Pero ¿qué otro macrólido conocen aparte de la eritromicina? Citromicina, ¿no? La eritromicina. La eritro, ajá, se usa para coqueluche, por ejemplo, ¿no? Pero no para otra cosa. Pero aparte de la la acitromicina, que no se ocupa mucho actualmente, ya ven que fue como un boom para COVID, pero incluso tomada así sola, sin hidroxquinoleína, ¿cómo se usa? Sin cloroquina, causa alteraciones cardíacas, entonces en pediatría no lo usamos, más que para algunos casos contados. ¿Qué otro macrólido conocen? La eritromicina. La eritromicina. ¿Para qué se usa la eritromicina? Para infecciones de vías respiratorias. De vías respiratorias, sobre todo los atípicos, ¿no? El atípico es aquel que es producido y que causa síntomas de conjuntivitis y mucha secreción ocular y mucha tos, ¿no? Eso es muy clínico de atípicos, aunque no hacemos diagnóstico etiológico para pedir una PCR, porque normalmente lo hacemos clínico, no, ese tipo de claritro es para ese tipo de pacientes. Y no lo usamos en muy pequeños porque causa mucha gastritis, ¿no? Entonces, esos son los principales macrólidos que hay. Muy bien, bueno, seguimos con el siguiente tema. Ya, esto es lo último y son las malformaciones anorrectales. Estas incluyen una serie de lesiones congénitas que van desde una leve malposición del ano hasta anomalías complejas del recto sigmoides y de los órganos urogenitales. En cuanto a la incidencia, tenemos que es aproximadamente 1 por cada 5,000 nacidos vivos y afecta en su mayoría a hombres. Y las malformaciones anorrectales son las más frecuentes dentro de las malformaciones gástricas, está dentro de las más frecuentes.
Y está asociado generalmente a síndromes como la trisomía 21 y como también la atresia esofágica a la asociación Bacter. En cuanto al diagnóstico, generalmente es en un 95% clínico y a la exploración física, por eso es tan importante, se va a encontrar en un 99% ano imperforado y como también ya lo habíamos revisado, hay que checar la permeabilidad tanto del esófago como del ano. En caso de el ano, pues vamos a hacerlo mediante un instrumento con punta roma y si hay una imposibilidad de introducirlo por más de 3 centímetros, entonces podemos ver que hay un ano imperforado. En cuanto a la exploración, vamos a ver que puede haber un ano pequeño o localizado fuera del esfínter. También se puede observar meconio entre los labios mayores en caso de ser una mujer o a través de la uretra o la línea medio escrotal en caso de ser un hombre. Y esto nos puede orientar hacia una fístula rectoperineal. Y también a la exploración física debemos de ver si hay una fístula visible o no. En caso de las imágenes de abajo, pues en la primera imagen se puede ver claramente que hay una fístula visible y en la segunda, pues claramente no hay nada. En cuanto a la clasificación, antiguamente se usaba una clasificación que las clasificaba en altas y bajas y se dejó de usar porque no es de utilidad clínica ni para determinar un manejo quirúrgico. Entonces, la que actualmente se utiliza fue postulada por el doctor Peña en 1955, en la que toma en cuenta la diferencia entre mujeres y hombres y si hay o no fístula. Para empezar, la primera es una variación en la que hay un ano imperforado sin fístula, que es la de acá arriba, la imagen de acá arriba. Y esta es común en pacientes con trisomía 21. La segunda es la fístula con recto perineal. En esta, el recto, como se puede ver aquí, desemboca en la zona perineal. Esta es también llamada como ano anterior o ano ectópico de una manera incorrecta, ya que su nombre correcto es recto perineal. Y pues clínicamente se puede ver de esta manera en la que la fístula se encuentra en la zona perineal. También podemos observar la fístula rectovestibular, que esta es la más frecuente en las mujeres y... perdón, ¿alguien dijo algo? No, bueno. Entonces, esta también es llamada fístula vaginal de manera incorrecta. Y en esta podemos ver que... alguien tiene su micro prendido, creo. Bueno, en esta lo que podemos observar clínicamente es que va a haber un único canal y se van a poder observar 3 agujeros. Y aquí está la pequeña fístula que es la que viene del recto. Y la última variación es la cloaca persistente. Esta va a ser la más severa y es donde tanto la uretra como el útero y el recto desencadenan en un mismo conducto y clínicamente se va a ver precisamente como un único agujero. La que sigue es la clasificación en los hombres y al igual que en las mujeres va a haber una variación en la que hay un ano imperforado sin fístula y esta igual va a estar asociada a trisomía 21. La siguiente variación es cuando hay una fístula rectoperineal, que es básicamente lo mismo que en las niñas y clínicamente se ve así como una pequeña fístula en el área perineal. La siguiente, que es la más frecuente, es cuando el recto desencadena en la uretra vulvar y pues es la más frecuente. La siguiente es cuando el recto desencadena en la uretra prostática, porque como ya sabemos, pues la uretra se divide en anterior y posterior. Y dentro de la anterior está la uretra vulvar y en la posterior está la prostática. Entonces, la más frecuente pues es la vulvar. Y por último, una variación más es la fístula recto cuello vesical, que como su nombre lo dice, desencadena en el cuello de la vejiga. Y clínicamente las 3, pues se puede o no observar meconio en la uretra. Para su manejo, bueno, para empezar,
Como ya les dije, el diagnóstico pues es clínico. Sin embargo, algunas pruebas diagnósticas que pueden ayudar es el examen general de orina en los pacientes masculinos. En esta lo que vamos a buscar son células epiteliales intestinales para confirmar que hay una fístula hacia el tracto urinario. Porque pues como ya les dije, va a haber presencia de meconio o no. Y para el manejo se puede llevar a cabo mediante un manejo primario o un manejo en etapas. El manejo siempre va a ser quirúrgico y debe de ser establecido en las primeras 24 a 48 horas. Y vamos a decidir entre un manejo primario o un manejo en etapas. Generalmente cuando se da un manejo primario es mediante una reparación primaria y esto va a ser indicado cuando hay fístula perineal. Y va a ser indicado en un manejo en etapas cuando existe el otro tipo de malformaciones. El manejo en etapas se va a llevar a cabo primero con una colostomía, con una colostomía a doble boca con puente interestomal, en el que esta colostomía se va a hacer a doble boca, ya que si se hace junto, o sea, si los estomas quedan muy pegados, entonces puede haber infecciones uretrales muy, muy frecuentes, o sea, hacia el tracto urinario, ya que todo el material fecal está pasando hacia la membrana urinaria, perdón. Y en una segunda etapa se va a llevar a cabo una reparación primaria y ya por último el cierre de la colostomía. Para el manejo postquirúrgico en todos los pacientes se va a requerir de un programa de dilataciones, esto con el objetivo de evitar una estenosis o una retención anal. Hasta aquí sería, creo, todo por nuestra parte. No sé si tienen alguna duda. Entonces, la clínica es muy importante porque como los bebés evacúan todos en todo el mismo pañal, o sea, que encuentras pipí, popó, pues nunca se ponen a la tarea de ver que le está saliendo todo por donde debe. Ustedes como internos, los bebés no se deben de saber que en la atención primaria del recién nacido sano, el niño debe de evacuar en las primeras 24 horas de vida y orinar inmediatamente, ¿no? Hasta les ven cuando orinan, ¿no? Y tienen que abrir, en caso de los niñas, los labios para ver que la uretra esté ahí, que esté el tejido vaginal y que el recto esté bien, ¿no? No que sea un recto normal. Igual los varones, que no tenga en el rafé algún orificio uretral o alguna fístula, ¿no? Entonces el diagnóstico se debe hacer inmediatamente y clínicamente. Normalmente, aunque no se divida en alta o baja, las bajas que son muy frecuentes y que solamente tienen atresias, pues se pueden, son cirugías muy nobles, ¿no? Pero si la malformación es muy alta, a veces tienen que esperar a que el niño suba de peso e incremente un poco de masa muscular y hacer colostomías para volver a derivar. Y estos niños también tienen un tanto de comorbilidad muy parecido a la atresia intestinal, en donde ya de grandecillos, cuando ya están conectados, todo eso tienen alteraciones en las evacuaciones, ¿no? Tienen manchados, tienen encopresis, cuando veamos el tema de encopresis. Entonces no solo queda ahí. Pero es muy importante que sepan la división, cómo se opera y cómo se deben de diagnosticar, ¿no? Imagínate que la mamá no note que está evacuando por la orina, ¿no? O al revés, ¿no? O que esté evacuando o que tenga meconio o evacuación en los labios o en el perineo, eso siempre va a ser anormal, ¿no? Por eso entonces siempre se procura que los niños se evacúen ahí, que tú veas que esté evacuando por donde debe y que orine donde debe, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda de estos temas? Doctora, yo tengo una pregunta rápida. Por ejemplo, en la atresia esofágica se supone que, bueno, hay que reconstruir esa parte, ¿no? O sea, a largo plazo, ya cuando el niño crece, ¿qué calidad de vida tiene? O sea, ¿sí tiene todavía dificultades para deglutir y todo? ¿O cómo? Todos los niños con atresia esofágica tienen alteraciones en la deglución. Tienen tardío el vaciamiento esofágico hacia el estómago, ¿no? Y por lo regular toda la vida se están quejando de eso, ¿no? Pero pues pueden comer, ¿no? A diferencia de lo que hacían antes cuando estaban tal vez derivados. Hay niños que solamente hay casos muy graves que no son la mayoría, pero sí es una enfermedad de todas las que hemos visto, la más comórbida, ¿no? Lo que afecta mucho al niño porque no puede comer por la boca. Entonces come por el estómago, por la pancita, les ponen una gastrostomía, por ahí se alimenta, ¿no? Porque el esófago no funciona.
o luego hacen plastías de algún otro tipo de músculo para ponerlo en el esófago, pero no es funcional. Entonces, la mayor parte de esos bebés tienen alteraciones en la motilidad esofágica toda la vida. Pero bueno, si ya sobreviven, va a ser bastante bueno. Aparte, estos pacientes no solamente vienen con enfermedades, tienen alteraciones cardíacas o muchas otras cosas más difíciles, ¿no? Ok, Pero sí doctor. son muy comórbidos, sí les va mal comparado con la hipertrofia pilórica o la malformación anorrectal, incluso la atresia intestinal, ellos sí son muy afectados, ¿no? Hay algunos casos, desgraciadamente, que hemos visto que de niños que, pues los niños que lo que quieren es probar algo por la boca, ¿no? Imagínate que te dieran de comer por una gastrostomía y no pudieras probar el sabor de las cosas, pues es demasiado trágico, ¿no? Entonces los niños andan comiendo ahí, aunque lo vomiten, algo para sentir algo en la boquita, ¿no? Entonces tiene todo también un componente social terrible, ¿no? Pues de problemas sociales y emocionales en la familia, ¿no? Y aparte, como le decía a un niño que no se mete eso a la boca, ¿no? Es muy difícil. Todo su contacto es por la boca. Pero bueno, sobreviven. Bien, otra pregunta. Ninguna.